Hola amigos y amigas, hermanos y hermanas. Am, el camino del yoga es el camino de Shiva y Shakti, la unión suprema y divina entre el principio masculino y el principio femenino. Y desde ahí la unión, ¿no? Desde ahí la unidad. Pero hasta ahí el camino es uno bastante largo. El camino de la unión es bastante largo y hasta que uno puede unir esas dos energías, la polaridad dentro de uno mismo, pues tiene que empezar desde el mundo externo y desde la dualidad. Aquí en el occidente pensamos y creemos que el camino del yoga es uno a veces un poco banal, un poco mundano. O sea, todo el mundo nos intitulamos yogis como yo, ¿no? Pero al final omitimos las implicaciones que el yoga tiene. En el momento que empezamos en ese camino no sabemos nada. Pensamos que sabemos de todo y pensamos que si sabemos un poco de asana, un poco de pranayama, conocemos a todo y sabemos qué hay que hacer. Pues al final es un camino muy interesante, muy largo y muy intenso a veces. Y hay que hacerlo poco a poco, paso con paso. Hay que empezar desde el mundo externo. Hay que empezar de las cosas más banales que existen. Se dice que en muchas culturas místicas se dice que as above, so below. Tal y como está por arriba, igual es por abajo. Um, en la mística yógica, pues se habla mucho del sistema de chakras y del elevar el kundalini, la diosa, ¿no? A través del sushumna y de la unión sagrada que pasa dentro de un yogi. Pero como he dicho antes, eso es ya una práctica muy avanzada, no es para todos. Para llegar a ese punto hay que recorrer cosas. En esa idea de as above, so below, como arriba, hacia abajo, cuando pensamos en el sistema de chakras, el sistema de chakras no es nada más que una alegoría, o podemos pensarlo como una alegoría de lo que es la trascendencia. O sea hay las chakras inferiores, las chakras superiores. Cuando uno transcede el camino inferior, pues ya entra en el camino superior y ahí todo se transforma, todo cambia. Aunque el camino superior se parece con el camino inferior, es más allá. ¿Y qué es ese camino inferior? Es el camino del externo, ¿no? De las apariencias, del mundo. O sea, el Muladhara, el Swadhisthana, el Manipura. Cuando estamos en el Muladhara tenemos que encontrar la raíz, tenemos que enraizar, tenemos que conectar para tener una base, como un árbol, ¿no? Que se eleva desde la tierra. Luego, para poder ir más adelante, hay mucha gente que cree que si se lanza en ese camino de yoga puede resistir a los placeres del mundo y se pueden tirar directamente en el camino del ascético. Pero a veces eso no funciona, al contrario, eso va a traer mucha frustración en los corazones de los que se imponen al mundo externo. Por eso a veces el camino más sencillo es aceptar ese mundo y disfrutarlo plenamente, aceptar el disfruto de la vida, aceptar todo lo que hay y pasarlo bien hasta que uno se llena, hasta tope. Cuando ya estamos llenos, cuando ya sabemos todo lo que hay por ahí fuera, pues ya no nos atrae más. Hemos entendido eso, ¿no? Que el Swadhisthana puede ser trascendida si disfrutamos plenamente de todo lo que hay. Y entonces cuando uno pasa por eso se da cuenta que para ir más adelante uno tiene que conocerse a uno mismo, saber cómo uno es, pero reportado al mundo externo aún es el camino inferior, aún no se trata de lo que pasa dentro, sino se trata de todo lo que hay, pero con respecto al mundo externo. Y en el momento que uno se conoce bien y sabe quién eres, ¿no? Y transcende, o está bien enraizado en el Manipura y la puede trascender, luego empieza el camino interno, que empieza desde el corazón. Para abrirte al corazón tienes que transcurrir ese camino inferior que en sí mismo es bastante fuerte, bastante intenso. En principio, hasta llegar a la unión, tenemos que pasar por dualidad, el Shiva y el Shakti, el principio masculino y el principio femenino.
Normalmente cuando se trata de unión, uno intenta unir los dos principios dentro de uno mismo, pero eso es muy complejo. Es la misma diferencia entre, como antes, ¿no? Entre el camino inferior y superior. O sea, para que uno puede trabajar con uno mismo solo, pues uno tiene que entender la dualidad externa. O sea, es mucho más sencillo de hacer eso. En la vida, la autorrealización conoce solo dos caminos, el camino del renunciante y el camino de la dualidad. Muchos se refieren a eso como el Tantra, ¿no? En el momento que tomamos el camino del ascético, pues ahí las cosas son bastante claras. Tienes que trabajar contigo mismo, punto. Pero no es para todos ese camino. Y hay que entender que eso no se puede hacer con fuerza. O sea, tenemos que comprender eso, porque si queremos forzarlo, no vamos a suceder. Aunque Hatha Yoga significa con fuerza, eso tiene su sentido hasta un punto. Luego no se puede más con fuerza. Y luego hay el camino de la dualidad, donde nos ayudamos del mundo en que vivimos. El camino de la mujer y del hombre, cuando los dos se apoyan en el camino de la trascendencia, ¿no? La práctica de un hombre y la práctica de una mujer son muy diferentes. El hombre es Shiva, la mujer es Shakti. El hombre es la conciencia, el principio de la conciencia, del estar ahí, sin mover, completamente consciente, completamente centrado. El camino de la mujer es el camino del movimiento, de la vida, de la naturaleza. Pues son muy distintos. Y la práctica son muy distintas. Y cuando estamos en ese camino, a través de la unión sagrada que pasa entre una mujer y un hombre, pues y uno y el otro aprenden como a través de esa unión, a través del amor, se entregan a la conciencia divina, a la unidad, ¿no? Y en ese momento pasa la trascendencia. En ese momento uno es el otro. Uno es lo mismo con el otro. Y han trascendido. Y en ese momento cada uno puede trabajar con uno mismo por cuenta propia. O sea, es un gran recorrido. Y hay que hacerlo entendiendo bien eso. Hay que hacerlo así. Y hay que tomarlo paso con paso. Porque si intentamos sobrepasar cosas, sobrepasar esos niveles, nos vamos a encontrar con más rigidez. Nos vamos a encontrar con más tensión. Y entonces vamos a tener que regresar de nuevo y empezar de nuevo. ¿Por qué hacerlo 1000 veces el mismo camino cuando podemos hacerlo una vez y bien? Pero claro, eso depende de cada uno. Pero el yoga es una trascendencia. El yoga pasa solamente cuando uno está preparado. El yoga no es solo una serie de posturas y no es algo que es, como he dicho, mundano, que se aprende en los gimnasios. El yoga requiere sacrificio para un hombre y requiere aceptación, entrego para una mujer. El yoga supone esfuerzo desde la parte de un hombre y supone mucho amor desde la parte de una mujer. Cuando entendemos eso, entendemos que nuestras prácticas son distintas, las prácticas de los hombres y la práctica de las mujeres. Eso no significa que las asanas o las pranayamas no lo podemos hacer los dos, pero el modo de trabajar con la energía será muy, muy diferente. Y solo cuando entendemos eso, y cuando entendemos que hay esos dos caminos, el camino que podemos transcurrir en dos, el camino de la pareja, ¿no? El camino de entender ese mundo, de conocer ese mundo, hasta el punto que la trascendemos, y el camino del ascético que ha trascendido ya ese mundo. Solamente cuando nos damos cuenta de todo eso podemos concientizar por dónde hay que ir adelante. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto, sea en un retiro, sea en un curso, sea en una formación. Y quiero compartir con vosotros esas cosas de todo mi corazón, porque es importante en esos días conectar con vosotros mismos y comprender cómo funcionáis, quién sois.
Solamente así os podéis liberar, solamente así. Nos vemos. Namaste.